Hola amigos, muy buenas tardes. Un gusto y un placer estar con ustedes el día de hoy aquí en la alfombra. Solo que estoy riendo, la verdad. Pero estoy muy contento de estar aquí. El día de hoy tenemos a un gran invitado, un gran amigo también, a Salo, con un tema muy interesante. Y bueno, Joca, un gusto también volverte a ver. Naturalmente. Después Qué chido de estar aquí. 2 semanas, ¿no? No, la semana pasada no hubo una. Solo la semana pasada. La semana pasada no hubo. Pero se sintió como si fuera... Sí, pasó mucho tiempo. Pasó mucho tiempo. Sentí Sí. un gran vacío en mi alma por no haber tenido ese programa. El jueves no se sintió igual, fue como que, ¿y ahora qué hago? No fue lo mismo, me sentí vacío y triste. Bueno. Cuéntame, ¿cómo has estado? Pues ha estado muy chida mi semana, no sé cómo les ha ido a ustedes. Yo he estado trabajando arduamente. Por el servicio. Por el servicio. Por el amor del servicio. Ay, sí, pero ha estado chido. Justo hoy te comentaba, tuvimos una capacitación, o sea, para cositas más técnicas, ¿no? De la docencia y todo eso, pero me gustó, o sea, como que lo sentí muy práctico y dije, wow, así puedo hacer mi clase, ¿no? Y ya. Oye, amigo, te traigo un regalo. ¿Qué? ¿Por qué? Un regalo. Es que, pues, como saben, el reto de los 10 días ya está a punto de salir y te traigo una manzanita para celebrar el casi estreno. Para que siga con mi dieta vegana. Porque quiero que sigas viviendo sano, amigo. Refleja el régimen que puso Daniel aquí. Esa es la idea, Ay, es difícil, ¿no? Es difícil. ¿Tú, Salo, cómo has estado? Hola, pues... ¿Cuándo fue la última vez que estuviste aquí en el programa? Hace como 1 mes y medio, 2, yo creo. Un mes. Pasadito. Pues es un gusto estar otra vez con ustedes. También muy bien, gracias a Dios. Como que estas semanas he sentido más calor que las pasadas, ¿no? Sí. Amanecíamos con muchas nubes, frío, Rico. a gusto, y ahora no hay nubes. No, hay más sol. Está calentito el aire. Sí, está un poco más caliente. Pero gracias a Dios muy bien, trabajando también en algunos proyectos. Y pues aquí estamos nuevamente con ustedes. Amigo, si te pega fuerte el calor, ya te vas sudando. Sí, yo en Y todos vamos lados. empezando. Y vamos empezando, no te quiero Exacto. cuando termines. Sí. Yo tengo que confesarles que el primer programa de la alfombra que miré fue el de ustedes, o sea, donde estuviste invitado. Y fue como que, ¿De qué hablamos en ese podcast? ¿De qué estamos hablando? En ese podcast hablamos de... ¿Era de la Si iglesia? mal no recuerdo, Ay, no me acuerdo. Caray. Pero sí me acuerdo. Me acuerdo de la aquí. ocasión, me acuerdo que estuve aquí, pero no me acuerdo Hablamos que- de todo un poco, ¿verdad? Pero Ajá. hablamos más acerca de... ¿De qué hablamos? Es que abordaron varios temas, o sea, Sí. pero no me acuerdo como que el tema exacto. ¿Tú viniste solo o quién estaba? Sí, No, vine yo estamos solo. solos. Es que tocamos temas de la identidad, pero también hablamos de las religiones en general. Sí. Sí. Ya, No, que la iglesia estaba pasando de moda, algo así, ¿no? Ah, Ajá, de la eso existencia. hablamos, ya me acuerdo. Y fíjate que incluso el tema del día de hoy va muy Va muy de la mano. Ah, mira, gracias. Ahí está, mira. Y Ir a a la la iglesia. iglesia Ya no está de moda. De eso Ay, sí me hablamos. acordé. Sí, ya. Gracias, producción. Y fíjate que el tema de hoy es muy parecido, ¿no? Muy parecido a... Van un poquito de la mano. Van de la mano. mano. Y bueno, para adelantarse un poco de cómo surgió lo que vamos a hablar el día de hoy, Salo me mandó una foto hace unos días, ¿no? Hace como 2 semanas. Sí, Sí, como vamos a semana- compartirla con la producción Ajá, para que la mandó vean. esa imagen de una página muy famosa de Facebook y nos causó Ahí está. pues mucha ahí está. intriga, Ahí ¿no? está. Decía, casi la mitad de las personas que conocen al adventismo decide irse. Con la ayuda de Dios, este número crecerá a convertirse en el 70% en las próximas décadas. Mientras el Dios que prediquen sea elitista, clasista, solo para algunos, solo de música del siglo XVI y solo de heterosexuales, entonces se mantendrá siendo un Dios demasiado humano, un Dios sectario, un Dios que apenas nació en 1863 y que algunos lo confunden con el Eterno. Y cuando mandaste eso, me quedé como que, caray. Sí. Caray. O sea, sí me puso a pensar un poco. En un principio como que sí sentí un poco de rechazo hacia la publicación. Porque, no sé, sentí unas intenciones medio raras en ese post. Sí están medio raras, pero luego analizándolo y pues poniéndome objetivamente, ¿no? Dejando un poco de lado las emociones, caí en cuenta que de alguna forma tiene razón lo que está diciendo el chico. Entonces, pues decidimos hablar un poco sobre esto. Y Sí. bueno, también quisiéramos saber tu opinión. ¿Qué piensas tú, Carlos? Sí, yo cuando leer esto. exactamente esa era la idea, amigo. Por eso te lo compartí. Ajá. Porque creo que así como tú lo piensas o lo pensaste, digamos, en el momento que te mandé esta información, esta imagen, yo también lo pensé. Y no significa que el decir esto es correcto o esto es cierto
pero tenemos que explicar en qué punto, ¿no? Hay que ver qué cosas pueden ser de esa forma y qué cosas hay que poner un orden y saber esto, a pesar de que esto está aquí, pero no es así, ¿no? Es de una forma distinta, ¿no? Y creo que por esa razón yo quise compartirte incluso esta imagen para que tú me dijeras qué pensabas y en algún punto también llegar hasta este momento, ¿no? Y poderlo compartir con ellos, ¿no? Y pues dialogar, que ellos también con nosotros puedan dialogar su opinión, que incluso aquí lo que vamos a hacer es nuestras opiniones. Pueden a lo mejor estar de acuerdo con nosotros o pueden tener ellos otra opinión, pero de eso se trata, ¿no? De todos juntos poder con nuestras opiniones pues crecer en ese sentido, pero Milka no nos ha dicho también qué piensa de esto. ¿Yo te mandé la imagen? No. Ah, no te la mandé, perdóname la vida. Pero bueno, ya que la leíste, ya está la vi, mejor ya. porque ya puedo saber tus Va a ser primeras más genuina mi respuesta. apreciaciones. Wow. A ver, Pues- ¿qué es lo primero que piensas o qué es lo primero que te viene con esta imagen, con este post en sí? La verdad, tristemente concuerdo con varios aspectos. Tal vez no con la forma en cómo lanza la piedra. O sea, está como que está muy Muy intenso. directo. Ajá. Pero sí concuerdo con el núcleo del mensaje, ¿no? De que cómo es el Dios que les presentamos a las personas que no lo conocen y se quedan con esa idea tan de que así es Dios. No sé por qué se me viene a la mente que ese Dios que tristemente muchos de nosotros llegamos a presentar a las personas que llegan a nuestra iglesia, bien lo podrías confundir con cualquier Dios de cualquier mitología secular. Si piensas en las mitologías seculares de los demás, los dioses o los seres divinos que tienen ellos son características humanas. Se equivocan, tienen sus errores y todo, y luego es como si a Dios lo pusiéramos en esa misma categoría de deidad. Y nada que ver, ¿no? Así que sí, creo que por ahí fue mi pensamiento ahorita. Pero bueno, ¿creen que hoy en día si estamos pintando ese tipo de Dios? ¿Un Dios elitista, clasista? O sea, ¿realmente estamos reflejando eso? No podemos generalizar, pienso que no es... Yo también, yo siento que a veces mucha gente puede, digamos, en su mente, en su corazón, crear un concepto y a veces juzgar a una persona, a un cristiano tal vez, ¿no? Que cree en Dios y por esa única persona, él ya hizo digamos, no lo sé, un concepto, ¿no? Y lamentablemente hay mucha gente así, ¿no? Que ve a una persona, hace esto y es de la iglesia y ya no, pues la religión, Dios es malo, no está bien. Entonces yo creo que, como bien lo dice Milka, no podemos generalizar. Más bien preguntémonos nosotros, ¿no? ¿Qué clase de Dios nosotros estamos presentando con los demás? Sí. Porque eso es lo más importante, o sea, ¿qué quiero dejar para las personas que me están rodeando? Y como bien lo dice, a veces podemos fallar en ello. No quiere decir que, aunque nosotros lo conozcamos y sepamos que no es un Dios como bien lo describe la imagen, pero a veces en nuestro afán, en nuestro diario vivir, con nuestras luchas y con nuestras dificultades, podemos presentar a un Dios así también. Y es donde tenemos que, ahora sí que, estar enfocados en ese sentido. Sí, porque volviendo a pensar en todo esto, o sea, y viendo los datos crudos, ¿no? El 42% dice que de los adventistas que entran a la religión se salen, ¿no? Y no vuelven. Entonces, como que poniéndonos a analizar, o sea, ¿qué está pasando? O sea, porque son datos generales, ¿no? Son datos segmentarios. Tal vez tendremos que hacer un análisis más profundo de saber, para ver en qué ciudades o en qué regiones o qué países hay más fugas de cristianos, ¿no? O este famoso suceso que se llama la puerta de atrás, ¿no? Que entran muchos por la puerta de enfrente, pero hay muchos que también salen por la puerta de atrás y no nos damos cuenta de quién está yendo. Que también es un suceso muy común, ¿no? De que incluso no nos damos cuenta que de repente llega alguien, se bautiza, no se le da seguimiento y después de meses, 3, 4 meses, ya no vuelves a saber de él, ¿no? Y tampoco la congregación se inmuta mucho para saber lo sucedido con esa persona. Pero bueno, la pregunta relacionada a esto es, ¿qué está pasando? O sea, ¿Por qué? ¿por qué? ¿Por qué está sucediendo esto? Es una pregunta bien, bien importante. Y volviendo a la primera parte que Milka decía, yo pienso que no podemos generalizar de que todos se salen por una razón. Yo creo que es una serie de cosas que pueden pasar en nuestra iglesia, ¿no? Y que pueden pasar en muchas de las iglesias a las que conocemos hoy. Porque no creo que nada más la iglesia como tal adventista le esté pasando esto, ¿no?
y en todas las iglesias yo creo que pasa algo similar. Pero volviendo a la pregunta como tal, ¿qué está pasando? Yo pienso que tiene mucho que ver un todo, ¿no? Porque la persona primeramente llega tal vez a la iglesia, con este grupo de creyentes, llámese cualquier religión, ¿no? Y está aprendiendo, ¿no? Es algo que no sabe, que no conoce. Todavía nos podemos poner a pensar ahorita si hay gente que no conozca de la religión o de Dios, y aunque no lo crean, sí hay. Hace algunos días atrás llegué a un establecimiento ahí de comida, y platicando con la persona que estaba ahí trabajando, laborando, me dice, ¿y usted en qué trabaja? Y ya yo le dije que pues era ministro, ¿no? Y entonces me dice, ¿y de qué religión? ¿O de qué Dios? Porque pues yo no conozco, no sé mucho, me dijo. Y cuando yo le dije y le presenté esta parte, me dijo, yo nunca he escuchado eso. Yo nunca había escuchado de la iglesia adventista. Entonces podemos pensar todavía que hay gente que a veces damos por sentado que la gente lo sabe y no lo sabe. Entonces, en primer lugar, la gente no sabe. Y va a empezar a saber conforme lo que tú le comentes, conforme tú le enseñes. Lo que vea en ti. Lo que ve en ti, exactamente. Entonces, yo creo que una de las cosas principales o fundamentales para que esa persona se mantenga y esté, es que aprenda, que tenga esa relación, que tenga esa intimidad. Si la persona está yendo, o tal vez porque a veces regalamos cosas, ya sea algunos alimentos o algunas despensas, o incluso a veces cosas materiales que ellos necesitan, ya sea porque tienen escasos recursos o porque realmente son necesitados, ¿no? Entonces, eso es bien importante, ¿no? Que la persona entienda quién es Dios, qué es Dios, cómo lo dice la palabra, como tal la Biblia, ¿no? Porque si la persona no entiende desde un principio, es como un bebé. Si a un bebé no le enseñas a caminar desde que está pequeño, bien, de una forma correcta, va a sufrir en su crecimiento, va a tener dificultades. Entonces, yo creo que es igual acá. Entonces, ¿crees que una de las razones por las cuales muchas personas se salen es porque no se les da continuidad? O sea, como que se les descuida de alguna forma. Y eso que decías es bien importante también, lo que decías de que muchos entran por la puerta de delante, pero por la puerta de atrás salen. Es que sí, vemos eventos en la iglesia donde se bautizan Muchísima 200, 2000, muchísimos. 5000 personas. ¿Y dónde quedan? Ajá, ¿y de cuántas realmente esas personas se retienen dentro de la iglesia? Sí, me hice recordar que igual, o sea, me tocaba ver como que ese fenómeno y no lo comprendía. Y recuerdo que en una iglesia, no me acuerdo bien dónde, fue que cuando la persona se bautizó, no se queda como que ten tu Biblia, ten tu certificado, bienvenido. No, sino que se asignó a un miembro de la iglesia de experiencia, que iba a ser como que su hermano mayor o su hermana mayor espiritual. Y esta persona iba a ser como encargada de darle ese seguimiento, de contestar sus dudas, no de estudiar la Biblia per se, sino como estar al pendiente de él como persona. Simplemente, y a mí se me hizo algo súper bonito. O sea, yo no lo había visto y eso, y ya tenía años viendo bautismos y todo eso, fue como que, qué bonito. O sea, ¿qué nos cuesta dar ese extra, no? A veces. Pues creo que sí cuesta. Sí cuesta bastante. Sí, sí cuesta o bastante. sea, sí. Porque no es propio de nuestra naturaleza el... Siento que como humanos sí somos algo egoístas en cierto punto. No, es normal. Es normal. Eso está dentro de que desde que nacemos lo podemos tener, ¿no? Y como te venía diciendo, el por qué puede pasar esto, siento que una de las, como te digo, no podemos generalizar que todas las personas se salen por una falta de seguimiento, por una falta de que no se les instruyó bien, no estuvieron ahí. Creo que va a variar mucho, sobre todo por las edades de cada una de las personas, hombres, mujeres, niños, va a variar. Pero una de las cosas que también yo siento es que a veces como iglesia no nos damos cuenta de que esta persona tal vez creyó, se entregó a Dios, aceptó y se bautizó como tal. Entonces ella es una persona totalmente, digamos, transformada, que cree ahora. Pero a veces en nuestra iglesia no la aceptamos, no la incluimos en los programas, no la incluimos en las cosas que ella como ahora sí que recién nuevo miembro necesita para seguir creciendo. Entonces esa pienso que puede ser otra razón, ¿no? El hacer equipo con esas personas, el incluirlas, como lo decía Milka, el seleccionar a alguien para que esté con ellas, dudas, preguntas, problemas, situaciones complicadas, que ella se pueda sentir no sola. Oye, dejé mi familia que no cree, dejé mi trabajo, dejé mis amigos que no creen lo mismo que yo,
y vengo a la iglesia, ¿y quién está conmigo? Nadie. Entonces, creo que son muchas las cosas que pueden ser las por las que esté pasando esto. Yo, por ejemplo, te puedo mencionar estas dos, ¿no? El seguimiento y el que no se sienten, ahora sí que parte de. ¿Sientes que hace falta un sentido de comunidad dentro de la iglesia? Falta de comunidad, exactamente, ¿no? Y con los jóvenes puede ser otra cosa totalmente distinta, porque hoy los jóvenes nos sentimos identificados la gran mayoría, ¿verdad? Porque les puedo asegurar que las cosas que mirábamos cuando íbamos a los departamentos, nosotros, hoy no las vemos. Vemos otras cosas totalmente distintas. Y incluso nosotros decimos, es que hay que hacer otras cosas, pero ahí es donde a veces podemos tener algunos problemas, ¿no? El asunto primordial también es la adaptación de la iglesia ante las diferentes generaciones, ¿no? Nos queremos quedar tal vez con lo pasado, pero nos damos cuenta que con lo pasado a veces no estamos supliendo las necesidades de las generaciones futuras. ¿Sienten que de algún tipo la iglesia se ha quedado obsoleto a la hora de tratar las nuevas necesidades de las personas? Algunas sí. ¿Como cuáles tú crees que son algunas de las necesidades que hoy en día, por ejemplo, nosotros como cristianos, como personas, no hemos sabido atender? Mira, eso que dice Milka le voy a ayudar porque veo que... No, es que estaba maquillando. ¿Cómo qué? Yo estaba esperando a que terminara mi amigo. Ah, bueno. Hay estructuras aquí. Bueno, di, amiga. Lo voy a decir, amigo. Yo creo que algo que en lo que yo mira, en la parte práctica, yo miraba un poquito obsoleta la iglesia. Era, y de hecho lo hemos hablado, previo a la pandemia, explotar todas estas plataformas digitales, toda esta sección de la comunicación. No solo como medio, sino en realidad fue la perspectiva que yo pude apreciar, que no es una generalidad, pero era como si esperaran que las nuevas generaciones se acercaran a la iglesia de la misma manera en que lo habían estado haciendo antes, cuando esta generación ya tenía una necesidad virtual, digámoslo así, y como si la iglesia no hubiera estado dispuesta a abrir sus puertas a esa oportunidad hasta que no hubo de otra. Así que ahí yo miré, digamos, una parte práctica obsoleta la iglesia y que costó en algunos sectores apoyar, impulsar. Y si en eso tan práctico estamos obsoletos, creo que hay otros detallitos más densos o más propios de la iglesia que también estamos quedándonos atrás. Tú solo desde la perspectiva de, o sea, ¿qué cosas necesita hoy en día la sociedad que no hemos sabido llegar? Tal vez la tecnología es una, pero de algún punto de vista más emocional o más interno que no hemos sabido suplir o que no hemos sabido suplir. Yo creo que parte de las cosas en las que la iglesia a veces falta de trabajar es uno de los proyectos en que están ahora saliendo, que es el proyecto en el que estoy trabajando yo, ¿no? Que es alcanzar ese tipo de mentes, ¿no? Ese tipo de mentes también tiene necesidades, también tiene... ¿Qué tipo de mentes? Mentes un poco más seculares, mentes más posmodernas que, como dice Milka, se han alejado de la iglesia, ¿no? Y como bien lo decía, ahorita, por ejemplo, estamos atendiendo las necesidades, ahora después de la pandemia, que era parte de lo que yo iba a mencionar también, en cuanto a las redes sociales, ¿no? Que no se explotaban, que cuando íbamos a ver una iglesia que transmitía un sábado, un culto divino... Eran muy pocas, ¿no? Solamente las más grandes. Nunca. Bueno, muy pocas. Montemorelos, quise decir eso, ¿no? Muy pocas en porcentaje de la iglesia, ¿no? Pero creo que son varias las partes, o digamos, mejor dicho, no las partes, sino las diferentes personas o necesidades de las personas, ¿no? Esta es una de las que yo te puedo mencionar, ¿no? No podemos alcanzarlas conforme lo que estamos realizando, ¿no? Y son necesidades a las que hay que ir. A una persona con este tipo de mentalidades, él va a cuestionar, él va a preguntar, ¿pero por qué es así? ¿Pero por qué eso tiene que ser verde? Yo digo que es rojo. Pero entonces es cuando tú tienes que dialogar con él de una forma pacífica. No hay por qué pelear, no hay por qué, digamos, alterarse, ¿no? Estoy haciendo con una persona de ese tipo y aunque a veces lo podemos ver como algo temeroso, algo difícil y complicado, no lo es así. ¿Por qué? Porque también ellos pueden entender, comprender y creer cuando tú se los presentas. Van a tener dudas, sí. Van a cuestionar y van a preguntar, sí. Pero para eso estás tú, para suplir esas necesidades. Otra de las cosas que sí yo siento que la iglesia ya está trabajando, pero que se trabajaba poco, es con las personas discapacitadas. Uno de tantos, ¿no? Sordomudos.
ahorita, Se dice gracias a sordos. Dios, sordos, gracias. La comunidad sorda, ¿no? Ahorita la iglesia está trabajando, ya vemos algunas campañas de evangelismo o campañas de vida familiar, cualquier tipo de campañas que vemos allí, un cuadrito, ¿verdad? Con ese tipo de lenguaje que se está atendiendo a esas necesidades. Hay muchas personas en México, sordos, con este tipo de discapacidad. Ellos también tienen ese derecho ahora sí, de que puedan conocer, puedan creer y puedan tomar sus decisiones. Los jóvenes ni se diga. ¿Qué estamos descuidando con los jóvenes? Estamos descuidando sus ideas, en lo que ellos puedan aportar. Ellos son jóvenes y se entienden con los jóvenes. A veces pueden traer ideas o pueden traer algunas renovaciones que como iglesia podemos decir tal vez no y cerrar la puerta, pero es cómo decimos no y cómo decimos sí. Yo soy de las personas de que a veces nuestras ideas o las ideas que cada quien propone hay que analizarlas, ¿no? Puede ser que la idea en sí no sea mala, solamente hay que orientarla y tal vez acomodarla a nuestra actualidad, a lo que se puede hacer, iglesia. Tampoco estamos diciendo que vamos a hacer algo que nunca se ha hecho o que está fuera de nuestras creencias o doctrinas. No, pero a veces pasa lo mismo, ¿no? Damos más pie, en este caso, a las creencias, doctrinas y reglas que como tal a las personas, ¿no? Y lo vemos muy, muy a menudo. ¿Qué hacía Jesús? ¿Será que Jesús daba más pie a las creencias, doctrinas y reglas que a las normas? Se me viene a mi mente nada más una historia a mí, que desde que yo leí ese libro, siempre me guardé esta frase porque me encantó. María Magdalena, ¿no? Después de haber sido acusada, después de haber sido señalada, después de estar a punto de ser apedreada, pues era la ley y era lo que merecía, ser apedreada, ¿verdad? Pero entonces Jesús, ¿qué dijo? ¿La apedreamos? No. Empezó a escribir en la tierra. ¿Y sabemos qué escribió en la tierra? ¿Escribió qué? Pues los pecados que todos cometemos en algún momento, los pecados de las personas que estaban allí en ese momento acusando a esa mujer. Entonces, la frase que me gusta mucho es del libro de Roberto Adenas, del libro Encuentros, y dice, Jesús no estaba, él podía incluso deshacer porque era una trampa, en sí era una trampa lo que estaba pasando ahí, ¿verdad? Sabemos la historia y si no, la pueden estudiar. No estaba ahí el esposo con el que el hombre con el que según María Magdalena había cometido este adulterio. Con el simple hecho ese, Jesús ahí los hubiera desenmascarado. Pero Jesús dice, no quiso defender una regla, una norma, una trampa. Lo que iba Jesús a defender era a una persona. Y en ese caso era María Magdalena la que iba a defender. ¿Qué es más importante para nuestra iglesia? ¿Las normas, las reglas o las personas? No quiero decir que hay que cambiar nuestras normas y reglas. Están ahí para que enseñarnos y mostrarnos, ¿no? Pero ¿hasta qué punto podemos adaptarlas a nuestro tiempo, ¿no? Adaptarlas a nuestra sociedad, a digamos, estas nuevas generaciones que están naciendo y creciendo. De una forma que no piensan que la iglesia se ha centrado más en la parte de reglas o como un ente institucional más que como un ente moral que ayuda. O sea, ¿creen que nos hemos enfocado mucho más en esa parte, incluso a veces administrativa, industrial o metódica, más que en el propósito real en el que se basa una religión, ¿no? Que es ser apoyo y ser una guía moral en la sociedad? ¿Creen que nos ha pasado eso? Sí. A veces. A ver, nos hemos centrado más como si fuéramos una empresa. Sí, sí. Igual, o sea, pasa en todo. Como que tomando ambas ideas, ¿no? Yo pienso que la iglesia cae en el error porque las normas son necesarias, o sea, las normas permiten que exista este funcionamiento, ¿no? Pero la iglesia va a caer en ese error cuando pones la regla encima de por qué existió la regla o quién se beneficia por la regla. Es un punto muy importante. O sea, bueno, es que me acordé de un caso, de una conversación que tuve hace poquito, que era un caso hipotético de feligresías en la iglesia. O sea, en realidad eran puros protocolos, ¿no? Y había una persona que estaba dialogando que era como que importante. No, es que el protocolo, no el protocolo, el manual dice que esto, que aquello, que caga. Y yo como que me ponía en el papel de que, ok, y si yo sigo sirviendo a la iglesia, pero hubo un detalle y perdí mi carta, mi feligresía, no sé dónde está, ya no puedo servir a Dios en la iglesia. Y era como este diálogo, ¿no? Y esta persona sostenía que la regla era importante. Y ya que veo con esto, o sea, la regla es importante, pero el problema, ahí yo lo miraba cuando ponía la regla encima de la espiritualidad de la persona que estaba en esa situación.
No sé si me suena a entender. O sea, era como Sí. si me estuviera diciendo... Prácticamente la conclusión de la persona es que no puedes servir en la iglesia a menos de que me traigas una carta de recomendación. Y yo como que, espérate, o sea... Vamos más protocolarios, ¿no? Sí, no es el caso, ¿no? Y pienso que en algún momento la iglesia ha caído en este bache, ¿no? Cuando ponemos todas estas renglones o rubros encima de la persona que se beneficia o que aprende o que vive mejor por ellos, ¿no? Ese podríamos decir que podría ser una de las razones por las cuales muchas personas se van. Posiblemente. Sí. Hay otra razón, por ejemplo, hace rato que estabas leyendo, la parte de la hipocresía también dentro de la misma iglesia. ¿Creen que sea eso también un factor importante por el cual nuevas personas que llegan a la iglesia rápidamente se vayan? Porque ven incongruencia entre lo que predicamos, entre lo que predicamos y lo que verdaderamente estamos viviendo. Yo siento que es una de las cosas también por las que la gente se va. Uh-huh. Y es una... ¿Pero podría decir que es una de las más importantes? Sí, no la más, pero sí una de las más importantes. Tal vez porque... Si asignáramos un porcentaje, se llevaría un buen porcentaje. Sí. Porque eso lo que estamos hoy dialogando y lo que estamos hoy compartiendo las ideas es como lo que podemos decir, estamos en una línea bien delgadita o como decimos a veces nuestras mamás, ¿no? Estamos en una espada de dos filos, ¿no? Y tenemos que ser lo suficientemente congruentes y pues decir qué opinamos, ¿no? Y cuál es lo que pensamos. El asunto es así, amigo, es bien complicado. Es bien complicado tanto para los que se van como para los que estamos. ¿Por qué? Porque podemos fallar, sí. Es factor humano. Es factor humano. Pablo dice, lo que quiero hacer, eso no lo hago. Y lo que no quiero hacer, eso hago. Entonces, es bien complicado y bien difícil esa parte, ¿no? Pero, o sea, ¿qué tanta responsabilidad tengo yo en la salvación por mis actitudes y por mi forma de ser ante otra persona? O sea, porque creo que muchas veces, a veces incluso nos mortificamos con eso mismo. Es que no puedo hacer nada malo, no puedo pecar porque si peco yo, esa persona se puede salir. O sea, ¿hasta qué porcentaje de culpa puedo tener yo? Ay. Porque, o sea, ¿qué tan mortificado tengo que vivir yo para que otra persona yo siento salga? que me proyecté con mis alumnos, es como que... yo siento que, o sea, sí, no digo que vamos a ponerle un porcentaje, ¿verdad? Pienso que puedo ser responsable, pero no tiene que ser como que, voy a poner un ejemplo, no Milka, un servidor. Milka a mí me ve haciendo algo malo y por lo que me ve a mí hacer malo, ya no voy a ir a la iglesia. O sea, pero el asunto es, ¿por qué Milka no va a ir a la iglesia? Porque yo la desilusioné como líder o como persona que cree en Dios. O sea, sí es importante, no le quiero quitar la importancia, ¿no? Sí es importante, pero no estamos en la iglesia para ser perfectos. O porque alguien es perfecto y dirige la iglesia como humano y por eso lo voy a seguir y esa persona es la perfecta. No, yo siento que, o sea, sí es importante dar ese testimonio y lo que voy a predicar es lo que voy a actuar también. Es vital, o sea, debe de ser nuestro diario vivir cada día. Pero yo también siento que, no sé, un 70-30, se me hace mucho 60-40, porque al final y al cabo es nuestra decisión la que nos aleja de Dios. Y yo no voy a tomar la decisión por ella para que se vaya. Ella toma su decisión. Y al fin y al cabo es su decisión. Si ella se desilusiona y cree que la iglesia y las normas y las creencias son en base a mí, y porque yo fallé, ella también va a fallar y se va a alejar, ahí ya no comparto. Entonces, no es tanto culpa mía, entonces. No es tanto culpa tuya, porque yo siento que esa persona tiene que ser lo suficientemente inteligente y congruente para saber que puedo fallar, que como humanos podemos equivocarnos, ¿no? Y es que ahí entra otro factor. Yo pensando en este caso, yo pienso que para que una persona diga, ay, miré al líder de la iglesia que hizo algo mal y me voy, no debió ser la única razón que miró. O sea, ¿cómo decir? No creo que exista un único factor por el cual una persona se aleja. Sí, yo también. No, o sea, no podemos decir que solo por esta razón. A veces una es la que derrama el vaso o la misma acción consecutivamente es la que... Pero no podemos decir que fuera todo. Por ejemplo, yo podría haberlo
a él hacer algo y yo me desilusiono, pero yo también había visto otros detallitos en la iglesia, o fui tratada mal en la iglesia. O sea, en realidad es como, ya Una no, acumulación de ajá, sucesos. como una acumulación, Sí. como si no había suficiente motivación, y luego eres como que, ya me desmotivo, ¿no? Pero si hubiera, digamos, si fuera un caso contrario, y los factores para que yo me quedara fueran más que los detallitos negativos que veo, otro canto sería. Porque si no hubiera, yo pienso, si las personas no vieran los detalles negativos en una iglesia, eso también es preocupante. O sea, es como que, ¿dónde estás metiéndote, no? O sea, y desde su perspectiva, Ujú. ¿cuáles son esos sucesos que son muy comunes dentro, por ejemplo, de las iglesias, que están ahí presentes y que no hemos hecho nada para solucionar o cambiar eso? O sea, si lo quisiéramos ahorita desglosar o analizar, ¿no? Que si quisiéramos cambiarlo hoy, ¿cuáles son esas cositas que seguimos haciendo hoy en día que pueden estar desilusionando a muchas personas? Yo tengo una historia. Un amigo mío, que tristemente ya falleció, crecimos juntos en la iglesia y su mamá era líder en la iglesia. Y recuerdo que de la nada ella también dejó de ir a la iglesia y pues en consecuencia sus hijos, ¿no? Un día llega ahí a la iglesia un miércoles, yo tenía participación y llegó a hablar conmigo, este amigo, y me dice, oye, tengo algo que contarte. Y yo, ¿qué pasó? Soy ateo. Yo, espérate. Soy ateo, gracias a ¿Cómo Dios. que eres ateo? Si hace un mes venías a la iglesia, a ver, espérate. Y igual no fue como que le quise pelear, pero sí me agarró muy mal parqueada. Fue como que, ¿qué está pasando? Resultó, ya después fui deshebrando toda la historia, que a su mamá la habían tratado muy mal unos hermanos en la iglesia. Pero mal de que, feo, feo. Y a ella igual se le ven acumular muchas cosas y dijo, pues ya no voy. Y mi amigo se enteró. Y él empezó a maquinar y a decir, pues entonces no creo en Dios. O sea, él llegó a esa conclusión. Y yo como, ¿qué pasó? No, igual, o sea, la situación siguió. Yo estoy segura de que él no era ateo. O sea, solo era un coraje contra Dios. No, y pienso que te estoy diciendo un ejemplo así como que muy radical, ¿no? Pero a veces decimos, es que uno no va a la iglesia para la gente, o sea, vas para Dios, pero somos seres sociales. Dios nos hizo sociales y por algo pidió que estuviéramos en comunidad. Si no, yo bien podría no ir a la iglesia y tener mi encuentro con Dios en mi casa. Pero hay que recordar que si bien no es lo vital de por qué vamos a la iglesia, porque asistimos, es un factor muy importante que atrae o repele gente. O sea, que no hemos sido capaces de crear una comunidad, es a lo que más o menos te refieres. No hemos terminado de empatizar con las personas que llegan, con las nuevas personas que llegan. Y hasta con los que estamos. Ajá. O sea, pienso que a veces nos falta corazón para ponernos en los zapatos de otra persona, o no medio ateo, o no. Es que a veces juzgamos a los que son iguales a nosotros, a los que creen lo mismo que nosotros, con una vara así súper perfecta, que ni nosotros medimos, pero con esa queremos medir a los demás. Y pienso que las personas que llegan y visitan nuestras iglesias lo notan esas brechas sociales o de convivencia que existen. ¿Y por qué crees que existen? ¿A qué Mira, se debe? esa parte que dice Bill que es bien importante, yo voy a decir otra, pero es lo que mencionaste hace un momento atrás, ¿no? No tenemos comunidad con los hermanos. Entonces, ¿por qué no tengo comunidad con la visita que se acaba de bautizar? Porque ni en mi iglesia la tengo. Entonces, lo que acaba de decir Milka es una de las cosas que no cambiamos, que siguen estando en nuestras iglesias y en muchas iglesias. Tristemente, unidad, comunidad, amor, equipo. Entonces, otra de las cosas que yo siento que también están allí, o bueno, me preguntaste por qué pasan, por qué creo que pasan estas cosas. Yo siento que es un conjunto de todo, ¿no? Pasa una cosa, no se soluciona, no se llega a una solución. Y entonces esos problemitas van creciendo hasta que esto tristemente explota y se convierte en un problema mayor entre familias. Y eso es mucho más complicado. Entonces, lo triste de todo esto es que a veces, como miembros de la iglesia, no tenemos, ahora sí que, alcanzar a dimensionar lo que esto puede hacer o lo que esto puede ocasionar a las personas, con las personas que están llegando. Y como bien lo decías, mi responsabilidad de lo que yo estoy predicando
lo estoy actuando también. Entonces, aunado con esto, otra de las cosas que yo siento que seguimos haciendo y debemos de analizarlo es eso, ¿no? Vamos, visitamos, damos estudio, se bautizan y ya aprendió. No, entonces yo creo que falta un seguimiento mejor o más. Real. De tal vez poner pruebas, poner situaciones con la persona que pueda aprender, que pueda darse cuenta de que la iglesia, el anciano, el líder, el pastor, puede equivocarse, puede fallar, pero no tiene que verlo a él, tiene que ver a Jesús, a Dios mismo, porque Él no falla, porque Él no nos falla. Entonces, siento que lo que seguimos haciendo es esa parte, ¿no? Llevar a la gente a la iglesia, pero más que llevar a la gente a la iglesia tenemos que llevar a Jesús, a que tenga un encuentro real, porque parte de las cosas que yo leía en esta imagen que te compartí, los comentarios, es eso, ¿no? Hay mucha gente lamentablemente triste, se puede decir dañada, se puede decir en como un resentimiento con la iglesia o con las iglesias, y decimos, ¿cómo puede haber gente así? Bueno, puede haber gente así porque tristemente ha sufrido. Pero yo siento que parte del sufrimiento también conlleva las decisiones que estas personas tomaron. ¡Volvimos! Hola, otra vez. Estábamos en el clímax. Estábamos en el clímax de la respuesta, pero no sé hasta dónde nos quedamos en las respuestas a mí. Que la gente nos ayude hasta dónde se escuchó. Para poder retomarlo desde ahí. Creo que ahorita estabas hablando acerca de que... No, se me fue. Olvídalo, no era eso. Milka estaba hablando acerca de la comunidad, ¿no? Las visitas y la gente se da cuenta cuando llega a la iglesia, ¿no? Sí. Cómo está la iglesia, si está bien, sana, unida, trabaja en equipo, o lamentablemente pues está dividida, ¿no? Hay brechas, hay división entre la misma iglesia. Entonces, estábamos complementando un poquito, si no lo escucharon, pues que esa es una de las razones. Tú nos preguntabas qué cosas puede haber todavía en la iglesia que no ayude a que estas personas se queden, sino se vayan, ¿no? Entonces yo creo que eso que dice Milka es uno de los puntos bien importantes, ¿no? Porque así como podemos nosotros verlo, pues la gente también lo puede ver y puede ver la relación de hermanos como tal en la iglesia. Exacto. Y puede decir, pues ¿a qué voy a venir a la iglesia si aquí están peor que en mi casa? Es un decir, ¿no? Pero también parte de esto tiene que ver también con la preparación de ellos, ¿no? Y mencionábamos un poquito acerca de cuando un bebé comienza a caminar, pues no lo dejamos solo, ¿no? Seguimos ahí. Y con estas personas es igual, la visitamos, le damos estudios, aprende, conoce, pero se bautiza y ya aprendió, ya sabe, y es ahí donde yo siento que necesitamos hacer clic. Necesitamos un seguimiento más real, más total, que ella o él o la familia en sí, cada uno pueda aprender qué es tener un encuentro con Dios, qué es conocer y encontrarse con Jesús. Tú ahorita que se nos fue la señal preguntabas, nosotros ¿qué es eso? Hablando, ¿Qué es eso? O sea, ¿cómo le demuestro a alguien quién es Jesús, ¿no? Sí, sin idealizarte a ti mismo. Porque, bueno, por lo menos creo que a veces en nuestra misma iglesia se idealiza mucho a las personas. O sea, tienes a veces a personas muy mediáticas que son como que el foco de atención, ¿no? de las personas, ¿no? Y tú idealizas a esa persona y dices, no, esa persona se ve que sí tiene una buena comunión con Dios. Cuando yo sea grande quiero ser como ese. Pasa algo, falla y, o sea... Bueno, ¿cómo nosotros podemos entonces mostrar a alguien sin idealizarnos a nosotros mismos? Que muchas veces caemos en ese error, ¿no? Sí, o sea, eso es bien complicado, ¿no? Es fácil preguntar, pero difícil responder, ¿verdad? Sí. Pero yo siento que es como tú, Milka, yo hemos conocido a Jesús, ¿no? ¿Cómo lo hemos conocido? Pues por lo que nuestros propios padres o hermanos nos han compartido. Hemos visto a infinidades tal vez de líderes de la iglesia, pastores, pueden ser unos con algunos detalles, con defectos como todos nosotros, ¿no? Pero yo siempre he pensado en que ellos nos van a presentar quién es Dios, nos van a presentar quién es Jesús, pero yo tengo que descubrirlo. Ese es un punto. Eso es un punto bien importante, o sea, por más que mi mamá, mi papá, en ese sentido, mis hermanos, la gente que me rodea de la iglesia, me pueda decir lo que Dios ha hecho en su vida,
si yo no lo conozco y si yo no lo busco, no voy a encontrar un significado para mí. Porque tiene que ser un significado personal. Algo que yo pueda decir, este es Jesús. Esto es lo que Jesús quiere de mí. Pero es bien importante porque no lo vamos a presentar tú y yo. Debemos que buscarlo, tú y yo, para volver a encontrarlo, ¿no? Y algo que leía también en los comentarios de esta imagen era eso exactamente, ¿no? Un joven compartía su testimonio, ¿no? De cómo él nació en la iglesia, creció en la iglesia. Eran varios, ¿no? Sí, estuvo. Y entonces él lo que mencionaba es que después de algunos años de estar en la iglesia, él tenía su grupo de amigos, él tenía sus amigos en la iglesia. Y cómo esos amigos se fueron yendo. Y mencionaba, unos porque pues se cambiaron de ciudad, otros porque se mudaron a otros pueblos, y otros, simplemente porque se salieron. Porque ya no están, se quisieron ir de la iglesia. Entonces él mencionaba, ¿por qué se fueron de la iglesia? Porque ya no estaban en la iglesia. Y él mismo decía, es que se fueron porque no tuvieron un encuentro con Dios, con Jesús. No conocieron a Jesús. Entonces parte yo siento que una de las cosas también por las que este tipo de personas o las personas en sí en general de cualquier iglesia, llámese adventista, católica, es eso. No conocemos a Jesús, no sabemos quién es Jesús y queremos que alguien nos lo diga quién es, pero nos lo puede decir, nos puede presentar quién es para Él. Pero eso no va a ser lo mismo para nosotros, ¿no? Sí, nos hemos vuelto muy buenos vendiendo historias, pero no experiencias. Y creo que deberíamos de alguna forma empezar a eso, ¿no? Sí. Mostrarle a la gente que ellos experimenten más que nosotros contarles. Fíjate que, o sea, se me vino a mi mente ahorita, hace rato estuvimos en una capacitación que es para aprender a planear en la planeación el formato del sistema adventista. Uno de los rubros que hay ahí es el ejemplo docente, o sea, el ejemplo del maestro en el aula hablando de ese contenido en particular. Y yo me acuerdo que cuando apenas me lo presentaron era como que, oye, ¿para qué? Y qué rollo conmigo. Pero ya en la práctica me di cuenta que cuando yo les contaba a mis alumnos, cuando yo hice esto, cuando este compañero hizo esto del contenido del tema, como que lo entienden más rápido y eso les da ideas y ellos también lo hacen. Hablando del aspecto educativo, ¿no? Así que, sin esta parte, si en el sector educativo es tan importante que yo como guía, como quien presenta la primer parte del conocimiento, yo pueda hacer un ejemplo, no solo porque lo digo, sino porque lo ven que yo lo hago, ellos también lo van a hacer. Por ejemplo, yo con mis alumnos, cuando estaba en la preparatoria, yo les decía, chicos, cuando investigan, necesitan sus referencias, o sea, deben traerles cosas. Pero si yo llegaba y les daba información y no les decía de dónde la saqué, ¿quieres que me van a creer lo de las referencias? O sea, no. Pues, no, porque lo que les dije sí era la neta. Tenían que buscar sus referencias. Pero si yo llegaba y me sacaba información de la manga y no les dije dónde la saqué, pues... Pero si yo llegaba y, oigan chicos, recuerdan la referencia, no sé qué, y llegaba, oigan, miren, esta información la saqué de aquí, de acá, y obviamente iban a ver la importancia, incluso iban a saber cómo utilizarlas porque yo les di el ejemplo primero. Ya no tenía que gastar más energía en recordarles esa instrucción. Simplemente es como que, es que la profe lo hizo, lo puedo hacer yo también. Pienso que es lo mismo. Justo hace rato decía, es que cómo vivir con esta responsabilidad del ejemplo que eres. Es que en realidad no tienes que preocuparte por eso si estás aspirando a ser como Jesús todos los días. Si todos los días lo intentamos, no será una carga para nosotros, será un deleite. Y ese deleite será lo que va a atraer a las personas. Y cuando uno en serio vive y disfruta ser semejante a Jesús, la gente quiere saber qué es eso. No tenemos que esforzarnos ese extra por... es que no tengo que llegar a decirte, oye, es que yo soy cristiano. Ellos llegan, a mi papá le pasa mucho de que, oye, ¿eres cristiano? Él trabaja en un sector secular, ¿no? Y es inevitable, o sea, es inevitable, es un imán. Jesús era un imán. Exacto. Sí, quiero mandarle un saludo a Johnny. Hola, Johnny. A Johnny estaba aquí con nosotros en Tecate, en Caja. Él está ahorita en Monterrey. Él me escribió y, y me dice que pues para él la verdad, la gente se va por decisión propia. O sea, no se va porque uno tal vez la pueda empujar al final, al cabo, todos tomamos decisiones. Y él menciona algo bien importante, ¿no? Él me dice que la gente se va por decisión propia. Si solamente uno ve a Jesús, si solamente uno conoce de Jesús, vamos a permanecer en Jesús. Por más programas que tal vez veamos que a lo mejor
pues a lo mejor a veces no nos llenan como tal, o hay algunas irregularidades o diferencias, ¿no? Que puede haber si nosotros vemos y nos encontramos con Jesús, y cuando voy a la iglesia, cuando me reúno con mi grupo, mi objetivo es aprender más, es encontrarme con Dios, yo voy a permanecer. Pero si mi objetivo cuando voy a la iglesia o me reúno con algún grupo de religión, mi objetivo es ver qué está bien y qué está mal, qué está haciendo la hermana, qué está haciendo el líder, pues me voy a salir de la iglesia. Entonces yo creo que gran parte de las personas que se van, no voy a decir que el mayor porcentaje, pero yo siento que podríamos pensar que puede ser el mayor porcentaje, es porque decide irse, porque lamentablemente ha, digamos, captado o generado en su mente un mal concepto de Dios. Y no quiere eliminarlo, quiere quedarse con ese concepto, que tal vez no tiene bases, que tal vez no tiene fundamentos, y que tal vez ya se le explicó las formas de quién realmente es Dios y quién es Jesús, pero pues él decide, como tal es libre de decidir, quedarse con ese concepto. Y es triste, porque como veníamos, es un porcentaje elevado que yo creo que en los años futuros va a seguir creciendo y debe de preocuparnos, ¿sí? y ver en qué podemos mejorar. Creo que también en ciertas partes, o sea, sí hay un porcentaje, no sé si mínimo o mayor, las personas que se van por esta situación, ¿no? De decisión propia. Pero, ¿qué pasa con aquellas personas que están viendo constantemente, a veces, injusticias dentro de la misma iglesia? Y que gente, por ejemplo, más veterana, como puede ser yo o un hermano mayor, nos Ya quedamos veterano. Ajá. Pues es que yo nací dentro de la iglesia, entonces puede decir que tengo 23 años dentro de la iglesia. Touché. Es una gran cantidad de tiempo. Veterano. Sí. Entonces, siento que muchas veces incluso nosotros mismos nos quedamos callados hasta en ciertas injusticias que están pasando dentro de la iglesia. Es que Y eso también puede perjudicar bastante. sí y no. ¿Por qué? Porque yo también tengo otro punto de vista en ese sentido. En una de las ocasiones que estuve con algunos líderes de la iglesia, dijo algo bien importante, ¿no? Y a veces podemos estar de acuerdo o podemos no estar de acuerdo, como decíamos al principio, con las diferentes opiniones de nosotros, ¿no? A veces como seres humanos queremos ser juez y parte. Queremos dictar sentencia y decir qué está bien y qué está mal. Pero ¿será que Dios nos mandó a hacer eso? ¿Será que Dios nos mandó a decir esto está bien, esto está mal, esto es injusticia, esto no? Claramente que la injusticia se ve por sí sola, no es como que, no, para mí eso es injusticia, no, para mí está bien. Claramente a veces se puede ver y plasmar, ¿no? Pero debo de comprender y parte de saber quién es Jesús, qué hace Jesús, dónde está Jesús, los controles que Jesús tiene y los controles que Dios tiene, me van a hacer ver en que en este mundo va a haber justicia y va a haber injusticias y tengo que aprender a vivir con eso. ¿Por qué? Porque estamos en pecado, porque hay maldad. Hay un versículo que me gusta de Eclesiastés, no me lo sé de memoria, pero viene algo parecido a lo que tú mencionas, donde hay iniquidad, no hay justicia. Donde hay juicio, pues hay injusticias, hay cosas malas, ¿no? Algo así menciona Eclesiastés, no quiero nada más tener la idea, ¿no? Y pues si entendemos un poquito el contexto de Eclesiastés, Salomón, pues es exactamente ese, ¿no? Nos explica y nos dice que tengo que aprender a vivir con ello. Va a ser difícil, sí. Nos va a costar tal vez aprender a vivir con ello, sí. Pero yo no soy Dios. Pero de alguna forma estoy diciendo que no haga nada ante la injusticia. Bueno, no de alguna... No. Porque se puede entender de esa manera. Sí, se puede entender de esa manera. Yo siento que a veces podemos caer en esos dos extremos, ¿no? Porque puede decir, no... Aceptarla y no hacer nada, o hacer algo y tampoco tener un resultado que yo esperaría. Ese es el asunto. ¿Por qué? Porque a veces podemos decir, no, pues esto es injusto, voy a hablar. Hablo y tampoco pasa nada. Puede que pase algo también. Pero ¿qué me va a perjudicar más? ¿Aceptarlo y no hacer nada? ¿O hablar y que tampoco pase nada? Ese es ya de forma más personal, ¿no? Porque para ti puede perjudicarte más no hacer nada. Y dejar que Dios... Bueno, no hacer nada puede perjudicarte a ti como ser humano por tus creencias, convicciones y tu forma de ser.
pero para mí puede significar, Señor, esto es injusto, sí no me gusta, pero tú tienes la última palabra. Eso puede ser para mí, pero para ti no. Para ti puede ser más ir y hacer algo. Y si algo no pasó nada, bueno, ya lo intenté. Para otros también. Ese es mi punto de vista, ¿no? ¿Tú qué piensas, Jocateo? Tú eres la que va a desempatar esto. Es que yo lo miro casi todos los días con mis alumnos. Hay situaciones en las que uno puede actuar, en las que uno tiene la herramienta. Por ejemplo, tengo indisciplina en mi salón, la arreglo en el momento. Pero si miro que es una situación que ya no solo es disciplina, por ejemplo, tengo un niño con capacidades diferentes, ahí yo no estoy plenamente capacitada para tratar esa situación. Y si sé que yo no puedo interceder o yo no puedo actuar, pero otra persona sí, que está más capacitada, ve con esta persona. Pienso que es lo mismo. Hay ocasiones en las que Dios nos da la oportunidad de ejercer justicia o ejercer misericordia. Y otras ocasiones en las que no nos toca hacer nada. Depende mucho de la situación, de nuestra preparación completa e integral y de la relación que tengamos con Dios. Porque yo puedo tener todos los recursos para ayudar a resolver una situación, pero si no estoy, digamos, en sintonía con Dios, o voy a cometer una imprudencia, posiblemente. Exacto. O sea, yo creo que es una combinación de muchos elementos. No podemos decir que sí siempre o que no siempre, pero es lo que yo he podido ver, ¿no? Pues siento que también hay casos donde incluso también poniendo este ejemplo, ¿no? La fe y la salvación de muchas personas está también en cómo actúas ante ciertas circunstancias. Si te quedas ahí bajo la sombra o callado, de alguna forma no estás también apoyando o siendo parte de la injusticia. Porque hay un dicho muy famoso, ¿no? Tanto peca como el que mata la vaca como el que agarra la pata. Sí. Y también dice el que calla otorga, ¿no? Exacto. Yo siento que volvemos a la parte de la línea delgada, ¿no? Ajá. Pero yo creo que todo se basa de forma personal, ¿no? En forma de cómo lo tomo yo, cómo lo toma ella, cómo lo tomas tú. Porque no creo que vayamos a estar de acuerdo en algo. Por poner un ejemplo, ¿no? Y yo siento que la parte que dijo Milka es bien importante, ¿no? Vamos a poner el ejemplo de las clases de Milka en una materia, donde el maestro nos puso 6, ¿no? Nos puso 6 y para nosotros eso es una injusticia. ¿Por qué? Porque no me merezco un 6. Merezco otra calificación. Entonces yo creo que debemos de ser lo suficientemente prudentes como para saber cuándo una injusticia puede ir de una forma tranquila a apelar y decir, maestro, ¿sabe qué? Pues, ¿por qué me puso 6? Yo no merezco un 6. Y otras injusticias donde debemos de ser también lo suficientemente maduros y congruentes, decir, bueno, pues ya pasó así, es injusto, llámese en temas ya más elevados, ¿no? No sé, en el trabajo, con personas que nos pueden rodear y puede ocasionarnos esto, ¿no? Por ejemplo, una injusticia podría ser por los que extorsionan, ¿no? Que hace poquito me extorsionaron, por cierto, ¿no? Y me robaron dinero de mis tarjetas y una aplicación y listo. Eso es otra injusticia. ¿Y qué voy a hacer con eso? No puedo ir a buscar a la persona que me robó y que me regrese mi dinero. Entonces, a eso me refiero yo. En esa parte también podemos culpar a Dios. Cuando no estamos lo suficientemente maduros, en ese sentido entendemos la parte de quién es Dios y quién es Jesús. Entonces, a eso me refiero yo con las injusticias, en el sentido en que no puedo hacer nada. Ya pasó, no hay como que una solución para regresarme lo que perdí. Y eso pasa con muchas personas. Parte de las cosas que yo a veces digo cuando leo el versículo de Eclesiastés es que los ricos siguen siendo más ricos y los pobres más pobres. Eso es otra injusticia. Las personas honradas, las personas honestas, no crecen en política o en diferentes áreas. ¿Por qué? Porque son honestas y porque son honradas. Y las personas corruptas que roban al pueblo siguen creciendo y siguen estando en temas políticos y de diferentes entes, ¿no? Entonces, a eso me refiero yo con las injusticias también. No podemos hacer nada. Y a veces tenemos que aceptarlas, pero hay que ser lo suficientemente capaces para identificar en qué cosas puedo actuar cuando es una injusticia y pedir una explicación o buscar algo más justo. Y en qué cosas pues no puedo hacer nada. Sí, siento que muchas veces también lo que pasa es que la injusticia se representa mucho también en la incoherencia en lo que predicamos.
O sea, es Es que otra. sucede mucho en eso, de Eso que... es otro tema. Ajá, pero es parte del mismo, ¿no? Tú dices o predicas tal cosa, pero tal fulanito con cierta jerarquía más alta en la iglesia lo hizo y no se hizo nada al respecto con esa persona. Y está pasando con, no sé, una persona con menos jerarquía y se le aplicó, por ejemplo, todo el peso de la ley, por llamarlo de una forma. Entonces, estás hablando de que hay una injusticia y una incoherencia en tanto lo que estás predicando y lo que estás actuando. Es que volviendo a la parte que yo mencionaba, que yo te menciono, ¿no? Ajá. Si ya, vamos a suponer esto pasó, ¿no? Si ya esto pasó y está sucediendo en una de las iglesias, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué voy a ganar? ¿Por qué a mí sí, por qué a él no? Ya se hizo, ya se realizó. Vamos a decir, somos tú y yo los que cometimos el mismo error, el mismo pecado, ¿no? A ti no se te aplicó nada y fue en el pasado. Y a mí en el presente se me está aplicando. Voy a regresarme a que a ti también se te aplique. Es como buscar, como te digo, o sea, para mí no tiene sentido. ¿Por qué? Porque se está aplicando, que es malo, sí, y que puede afectar a varias personas esos tipos de injusticias, claro. Pero todo va, desde mi punto de vista, a depender en cómo estoy con Dios. Porque cuando pasan este tipo de cosas, yo debo de ser lo suficientemente capaz, maduro, inteligente espiritualmente, pues para saber que las personas pueden equivocarse. Pueden ser injustas, no pueden ser justas. Y pueden cometer errores como yo puedo cometerlos y pueden fallar y equivocarse. Pero para eso tengo que tener ese tipo de mentalidad. Pero cuando el patrón es continuo. Pero cuando el patrón es continuo ya es más complicado. Es que Sammy se mete ya a temas... No, estamos hablando. Sammy se mete ya a temas bien drásticos, ¿no? Que claramente los toca, suceden, o sea, muy común. porque suceden, por eso los toca, ¿no? Pero ya, o sea, ya es meternos a otro tema, ¿no? Bueno, A pero ver. yo pienso que aquí, Ajá. pensando en, si yo enfrentara una situación así, ¿no? ¿Qué me tocaría? Por ejemplo, si llega una persona que es nueva a la iglesia, que está conociendo y simpatizando con la iglesia, y puede ver estas injusticias, y puede ver que hay lo que quieras, todas esas faltas, ¿no? ¿Qué me toca hacer a mí que yo estoy escuchando sus preguntas? ¿Qué voy a hacer yo? O sea, si bien yo no estoy involucrada precisamente, pero soy parte de esta iglesia y quiero que esta persona, a pesar de esos detalles, se quede. ¿Tú qué les dirías? ¿Tú qué harías? Ese es otro tema bien importante porque también, Estamos o sea, llenos de temas importantes. ¿cómo les dices que... Uf. o sea, ¿cómo les dices que es la iglesia donde Dios está con ese tipo de actitudes? ¿Cómo les dices que es la iglesia donde Dios mora con ese tipo de actitudes? Y volviendo a los porcentajes, ese es otro porcentaje de por qué la gente se va. Pero va relacionado, siento yo, con la parte en la que lo que predicamos debemos de actuarlo también, ¿no? Yo creo que la forma en la que podemos ayudar a las personas, volviendo a la parte que yo mencionaba, ¿no? De decir, pues, ¿quién es Dios para ti? ¿Quién es Jesús para ti? Pero tal vez va a ser bien complicado. Va a ser bien complicado que pueda entender y comprender este tipo de situaciones. Porque han pasado y me duele decirlo y seguirán pasando. Porque así es el enemigo, porque así es el mal, así es el pecado, seguimos siendo humanos, podemos seguir fallando. Por eso yo debo saber dónde estoy pisando, en quién estoy creyendo, dónde tengo mi esperanza, mi confianza, mi vida, mi corazón. Y parte de allí, de dónde estoy y dónde tengo todo, es que empiezo a tomar decisiones. Es que empiezo a relacionarme, empiezo a ver injusticias, empiezo a ver maldad, empiezo a ver muchas cosas. Mira, hay una historia bien interesante que yo creo que va a caer muy bien en esta parte de que estás mencionando, ¿no? Una ocasión la leí y me gustó mucho, de hecho. Y parte que lo que decía Johnny, ahorita hace un momento que decía, la gente se va porque no ve a Jesús, tiene que ver con esta parte también y con lo que mencionamos ahorita, las injusticias y cómo ayudar a la gente, ¿no? Una de las cosas que me gustan de la historia, ¿no? Llega un plebeyo, llega una persona al palacio real, al palacio del rey. Entonces la persona, el plebeyo, el hombre le dice, rey, vengo para que me dé el secreto para vencer las tentaciones. Usted tiene la verdad y usted me la va a dar. Entonces le dice el rey, ok,
antes de darte el secreto, el consejo para vencer las tentaciones, tienes que hacer algo, le dice. Tienes que hacer algo. Mira, le dice, mi copero te va a dar una copa de vino. Y tú vas a caminar por todo el palacio, alrededor del palacio y por fuera. Y vas a dar una vuelta, todo alrededor del palacio. Vas a caminar. Y este guardia te va a acompañar. Si tú derramas una gota de vino, este soldado, guardia, tiene la autoridad de sacar a su espada y matarte. ¿Estás de acuerdo? Sí, ok. Le da la copa y el hombre comienza a caminar por todo el palacio. En paz, tranquilo, concentrado en su labor. Da la vuelta al palacio, sin derramar ni una sola gota. Y llega otra vez a donde está el rey. Rey, aquí está la copa, no derramé nada. Y entonces el rey le dice, ok, ¿has cumplido? Yo voy a cumplir. Oye, pero ¿no miraste a los borrachos que estaban en la puerta del palacio? No, no los vi. Oye, pero ¿no miraste a los jueces injustos que estaban dictando sentencia a las personas malas? No, tampoco las vi. ¿Tampoco miraste a las mujeres en el prostíbulo? No, tampoco. Ahí tienes la respuesta. ¿Cómo puedo vencer las tentaciones? ¿Cómo puedo vencer las acechanzas del mal? Concentrarte en lo que es importante. Concentrarme en Jesús. Entonces, yo siento que en eso radica mucho. ¿Por qué? Porque si yo veo lo de afuera, me voy a perder y me voy a ir. Pero si yo veo lo importante y lo de adentro, voy a permanecer. Voy a quedar, ¿por qué? Porque lo de afuera no me está haciendo ruido, no me está haciendo eco en mi oído, en mi corazón, porque estoy seguro en lo que creo, en quién creo y quién es mi Dios. Interesante forma de explicarlo. Sí, me gustó. Te lo voy a copiar, amigo. Está Estoy bien. avisando. Por eso lo compartí. Me gustó mucho cuando lo leí, la verdad. Está muy interesante y nos deja así como quedó Milka, ¿no? Me quedé como acá. Nos deja pensando y analizando mucho Ajá. esa parte, porque creo que una de las cosas también que tanto las personas miembros de iglesia como los que llegan, es uno de los problemas más que pasan, lo que suceden. En qué me enfoco, ¿no? En qué es lo más importante. Excelente. ¿Qué Pues dicen? Pues bueno, amigos, pues vamos a mandar saludos antes de irnos. Aarón Hernández, un saludo a Aarón. Él estuvo muy aquí activo en el chat. Muy activo. Saludos, Aaroncito. Saludos. ¿Sabes de dónde es, Aarón? No. ¿Lo conoces? Pero saludos. Aarón, escríbenos de dónde eres para mandarte saludos hasta allá. Gracias allá. por estar aquí con nosotros en el programa. A Luciano, a Germán Valenzuela. Muchas gracias por estar aquí en el programa y pues estar ahí comentando. Voy viendo que se congeló hasta donde me quité los lentes. Era la señal, amigo. Era la señal. Saludos a todos. Y muchas gracias. Gracias por estar aquí. También a los que van a ver este programa eventualmente, en otro momento. En la semana. En la semana, no en vivo y en directo. Gis es la que normalmente también escucha mucho este podcast. Un saludo, Gis. Sí. Me ha dicho varias veces, los escuché durante la semana, a veces no en el momento, pero en su día. En su día. Así que si llegaste hasta esta parte, Gis, te mandamos muchos saludos. Te mandamos un saludo. No. Ya vimos que Aarón es de Tijuana, de Valles. Ok, Valles de Tijuana. Pues saludos hasta allá. Saludos hasta allá, no está tan lejos, un gusto. Sí, aquí Luciano escribe algo bien interesante. Dice, nadie es culpable. Jesús ya sabía que esto iba a ocurrir en la iglesia y lo expuso en una de las parábolas, la parábola del sembrador. Mira, ahí lo pusieron ya, gracias. Sí. La producción está con todo ahorita, ¿eh? Los puso en la parábola, pues en la parábola la semilla cae en diferentes terrenos, poca tierra, el que cae en el pedregal, que no le permitió profundizar su experiencia, los afanes de esta vida que ahogan la experiencia espiritual. Jesús no se alarma, ya sabía que esto iba a pasar. La persona es responsable después de haber conocido la verdad, de valorarla. Y es interesante esto que me y también hay una parte que se ayuda que incluso la misma iglesia iba a ser diezmada, ¿no? O sea, Perdón. En algún punto también ya sabíamos que la fuga que la gente se iba a ir por una u otra razón. Pero solo son los pocos los que se quedan hasta el final, ¿no? Y resisten toda
Sí. La tentación Y como toda dice ese la canto maldad. tan bonito, que los que vengan, los que lleguen a la iglesia, que a nosotros nos miren fieles. Ujú. Que nos Exacto. miren que a pesar de cómo es la iglesia y los humanos que están dirigiéndola y demás, o los que están ahí mismo dentro de la iglesia, que vean que nosotros somos personas que lo intentan diariamente. Correcto. Pues bueno, amigos, se nos ha ido una hora. Muy rápido, Wow. ya, 1 hora, 11 minutos. Así se va Qué el tiempo de volada. rapidísimo. Y estamos muy, muy Ah, contentos. te mandamos saludos, Aarón. Otra vez. Otra vez. Dice que no lo escuchó, pero te mandamos saludos. Muchas gracias por estar aquí todo el programa. Gracias por comer. A pesar de los imperfectos Imperfectos. tecnológicos, de las fallas. Gracias. Igual, pues gracias por compartirlo, darle me gusta y pues si Dios quiere nos vemos aquí el próximo jueves. Salud, muchas gracias. No, gracias por la Gracias, invitación. Próximamente te vamos a volver a invitar. Aquí estaremos para con más la ayuda de temas. Dios. Gracias. Entonces, Sí. pues nos vemos. Nos vemos. Joca, chicos, nos vemos hasta el próximo jueves. Cuídense mucho y que tengan un excelente fin de semana. Miren el reto de los 10 días. Ya falta Próximamente, el martes. Dale. Así que no se lo pierdan.